Dios es bueno. Salude a los que tenga a su derredor, por favor. Bendiga la vida de alguien. Dígale qué bueno verte, qué bueno que estás aquí. Me da gusto verte, dígale. Pero que realmente le dé gusto. Amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jonás. En el capítulo 1. Y vamos a trabajar esta tarde en esa porción de la Escritura. Okay. Jonás capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Así que si usted trae su Biblia, abra su Biblia, Jonás capítulo 1. Si no, ahí lo va siguiendo en la pantalla para que no se pierda. Y vamos a tratar de entender la palabra del Señor a través del profeta Jonás. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Hasta ahí, porque ahorita vamos a continuar con cada parte de la historia. Inclina tu rostro, Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale el sentido que necesita para nuestro corazón, para nuestra vida, Señor, y que tu palabra venga a ampliar nuestra visión, a limpiar nuestros ojos, a exhortarnos, a confrontarnos, a edificarnos, pero sobre todo que esta palabra, Señor, nos ayude a ponernos en orden, en la línea de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos un poco acerca de la actitud de Jonás y de lo que tal vez poco se habla acerca de este profeta, y es que tenemos ante nuestros ojos la vida de un profeta que está deprimido, la vida de un profeta que está en depresión.
parece ser extraño porque siempre hemos pensado que alguien que busca a Dios o alguien que es usado por Dios no podría caer hasta ese punto, o quizás no es muy bien visto que alguien caiga hasta ese punto. El punto es que hemos creado una perspectiva equivocada acerca de qué se puede y qué no se puede dentro del cristianismo, pero nos hemos olvidado que a final de cuentas, aunque somos siervos de Dios, seguimos siendo humanos por fuera. Humanos por fuera, siervos de Dios por dentro. Y cuando me refiero a esto es que nuestra humanidad en cualquier momento va a tener esa reacción a las cosas que son externas y que de alguna manera afectan nuestra vida o nuestro corazón. Ahora, imagínate a qué grado de depresión estaba Jonás, que Jonás está tan enojado, tan deprimido, que lo único que quiere es estar solo. ¿Desde qué perspectiva lo digo? Desde la perspectiva que Jonás recibe una instrucción y aún sabiendo y conociendo a Dios, Jonás decide ir a un lugar diferente, huyendo, dice la Escritura claramente, de la presencia de Dios. Y huir de la presencia de Dios no es porque Jonás no quiera en realidad obedecer a Dios, no es porque Jonás en realidad quiera ir en contra de los principios de Dios, es porque Jonás está teniendo una lucha interna. Si entendemos un poquito la historia de lo que estamos viendo ante nuestros ojos, nos daremos cuenta que Nínive es una ciudad que por muchos años había aplastado al pueblo al que pertenecía Jonás, que por muchos años les habían robado, que los habían tratado mal, que incluso habían violado a sus mujeres, que los mataban de una forma terrible. Y Nínive tomaba al pueblo de Jonás cada vez que quería y hacían con ellos lo que querían. Así que Jonás entiende que si Dios está pidiéndole que vaya y predique a Nínive, es porque Dios quiere que Nínive se arrepienta. Jonás está enojado porque ¿cómo puede ser posible que un Dios como mi Dios quiera perdonar a alguien que por mucho tiempo ha dañado a mi pueblo? ¿Cómo puede ser posible que yo voy a compartir con alguien y simplemente voy a hacer como que nada pasó y voy a ir y voy a hablarles del amor de Dios como si fuera cualquier cosa? ¿Me explico? O sea, Jonás está teniendo una batalla interna y eso es lo que lo hace caer en ese estado de depresión. Porque no es sencillo para nadie llegar al punto del perdón. Porque no es sencillo para nadie enfrentar a sus enemigos. Y esto es algo que Dios nos ha estado hablando vez tras vez a lo largo de esta semana. Y es: ama a tus enemigos. Ora por quienes te persiguen, por quienes te ultrajan. Y estamos ante la situación en la cual Dios está poniendo a uno de sus siervos y le está diciendo: tienes que ir y predicar a Nínive. Y tienes que decirle que su maldad subió delante de mí, pero que les estoy dando la oportunidad. Ahora, no es sencillo. Durante muchos años, quizás desde niño se me enseñó, o tuve una idea incorrecta, no sé cuál de las dos, pero que Jonás fue tragado por un gran pez y todo era dentro del propósito de Dios. Pero cuando lo ves desde la perspectiva correcta, te das cuenta que en realidad lo que Jonás quería cuando pidió que lo echaran al mar era morir. O sea, Jonás no quería que se calmara la tormenta y que todo cesara ahí. Lo que Jonás está eligiendo es el camino fácil o sencillo, el del suicidio. Está a ese grado de depresión que lo único que piensa Jonás es: pues si traté de huir y como quiera su presencia me alcanzó, lo único que me queda es que la muerte me lleve y se acaba la bronca. Entonces, a ese grado de depresión está Jonás, que está pidiendo: ¿sabe qué?
aviéntenme al mar. Ahora, ¿por qué está pidiendo que lo avienten? Porque él si sabe o si quiere, porque no tiene el valor suficiente para lanzarse él solo. Entonces, cuando comenzamos a ver la historia desde la perspectiva correcta, imagina que él está pensando que el océano se lo va a tragar y que en un instante simplemente se va a ahogar y va a morir. O que algo se lo va a comer, pero no espera que se lo coma para salvarlo. ¿Sí me explico? O sea, Jonás no está esperando que venga un pez y se lo coma y lo salve, lo rescate y lo conserve 3 días ahí. No está esperando eso. De hecho, él está esperando que algo venga y lo despedace. Porque lo que él no quiere es enfrentar aquello a lo cual Dios le envió y que tiene que hacerlo de tal o cual manera. Ahora, si tú pones atención a este pequeño libro, para mí es muy pequeño, de los profetas, de los libros de los profetas más pequeños, Jonás odia a la gente de Nínive. Este pueblo ha atacado a su nación y él los aborrece. Ellos destruyeron a su país. Los habitantes de Nínive eran personas crueles. Cometieron atrocidades contra las mujeres del pueblo de Jonás. Mataron a sus niños, maltrataron a sus ancianos. Jonás no puede olvidar todo lo que ha escuchado, todo lo que ha visto con sus propios ojos. Y ahora Dios le dice a Jonás, ve a predicar a esa ciudad. El profeta ha quedado, como decimos nosotros, traumado. ¿Okay? Está traumado por todo lo que vio. Y en medio de ese trauma, Dios le pide, ve por ellos, los voy a rescatar. Suena un tanto absurdo e ilógico para alguien como nosotros, tan humanos como nosotros, que Dios nos pida algo así. Entonces, quizás es difícil entender porque sería como, ¿cómo podría explicar esto en palabras sencillas? Sería como pedirle a Estados Unidos que vaya y predique en Rusia cuando toda su vida han estado en un conflicto. ¿Sí me explico? Sería como que Dios le hablara a la nación de Estados Unidos y vaya y les diga, voy a rescatar a Rusia y quiero que ustedes sean los pregoneros de esa voz de paz. Cuando si lo único que están esperando es una provocación para destruirse entre ellos. ¿Ya me entiendes el panorama? Sería como decirle a los judíos, vayan y prediquen en Alemania y olvídense de todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el holocausto que hicieron de judíos. O sea, así de loco sería. ¿Tú crees que algún judío tendría ganas de ir a predicar a Alemania? Y de olvidarse cómo mataron a sus familias, cómo los metían en cámaras de gases y los envenenaban. Cómo por grandes cantidades los desnudaban y los maltrataban. Y al final todos morían ahí envenenados, unos encima de otros. Entonces ya entendemos el panorama que tiene Jonás, porque a veces nada más vemos, pues Jonás se quería ir y huyó de la presencia del Señor. Pero no estás viendo todo el panorama completo del por qué se quiere largar. Si muy apenas nosotros a veces queremos hablarle al hermano que nos ofendió, si muy apenas queremos restaurar a aquel que nos hizo daño, si muy apenas queremos acercarnos a aquel que de alguna manera hirió nuestro corazón. Ahora imagínate toda una nación a la cual viste que ultrajaba a tu pueblo, que estuvo ultrajando a tu pueblo, y Dios te está diciendo, quiero ir por ellos, quiero rescatarlos a ellos. Jonás tiene una formación acerca de la palabra de Dios y por cerca de 2700 años más o menos
hasta la generación de Jonás, se ha hablado de todo el favor que Dios ha tenido hacia su pueblo y hacia su nación. Pero Jonás está enojado. Jonás decide huir de la presencia de Dios. Y él cree que si se aleja lo suficiente, Dios no va a poder encontrarlo. Entonces Jonás decide ir a Tarsis. Y Tarsis tiene una particularidad. Tarsis, todas las embarcaciones que iban hacia Tarsis, iban por algo en específico. Las embarcaciones que iban a Tarsis, iban porque llevaban cosas de marfil, llevaban riquezas, llevaban plata y llevaban algunos pavos reales, pero también dice la historia que esas embarcaciones transportaban monos para el entretenimiento de la gente de Tarsis. Es algo a lo que debemos de ponerle atención, porque en realidad lo que nos está narrando la Escritura es que muchas veces podemos caer en la mala idea y en la equivocación de correr en base a nuestras necesidades y tratar de suplir lo que la presencia de Dios tiene que suplir con cosas materiales. Eso es lo que tipifica el que Jonás haya subido a una embarcación que va a Tarsis. Jonás estaba a punto de cambiar todo lo que era material, todas las riquezas y la belleza temporal, que era lo que tipificaban los pavos reales, y estaba a punto de cambiar aparentemente su tristeza en entretenimiento, que es lo que tipifica que transportaban esta clase de animales, como los monos. Así que nada de lo que te pueda dar este mundo, ni las riquezas, ni la belleza temporal, es más, ni siquiera el entretenimiento podría suplir todas las cosas que Dios está tratando de suplir con su presencia. Así que Jonás se está equivocando de embarcación, pero Jonás lo está haciendo porque lo que no quiere es enfrentar el dolor de poder perdonar. Y cuando digo dolor de poder perdonar, me refiero a que a veces perdonar también llega a ser doloroso. Y aunque sana las heridas, produce dolor. Imagina, de niños íbamos al zoológico y nos entreteníamos mirando monos y animales y cosas. Y Jonás se sube a una embarcación que lleva toda esa clase de cosas y que tipifican toda esa clase de entretenimientos. Pero el versículo 4 nos presenta el primer suceso extraordinario. Pero el Señor, dice, lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de partirse. Dios empieza enviándole una tormenta. Dios empieza dándole una voz de advertencia. Y así es Dios con nosotros. Te lo voy a platicar ahora desde la perspectiva de la obra de Dios y del ministerio. Dile al que está a tu lado, tú tienes un llamado y no lo puedes negar. Dile, ese lo tienes porque lo tienes, lo quieras o no lo quieras. Lo escuches o no lo escuches, lo lleves a cabo o no lo lleves a cabo, ya lo tienes. ¿De acuerdo? Entonces, ese no es algo que tú puedas decir, no lo quiero, pues es que yo no lo pedí. O sea, ya lo tienes. Y así está Jonás. Jonás no pidió ser profeta, ¿o sí? Él no dijo, pues yo levanto la mano y yo, pastor, ¿me puede nombrar como profeta aquí en la iglesia? No funciona así. Dios pone su mirada en alguien, y cuando pone su mirada en alguien, Dios empieza a diseñar todas las cosas desde antes de tu nacimiento, porque ya puso su mirada sobre ti. Y si ya puso su mirada sobre ti, no importa que pasen 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años, es más, puedes tener 60 años y Dios te va a recordar lo que te prometió cuando tenías 15 años. Porque Dios puso su mirada en ti. Entonces, desde esa perspectiva, Jonás
está tratando de huir sobre aquello de lo cual Dios, desde antes que él naciera, Dios ya lo había decidido. Tú eres profeta para este tiempo. Y no puedes huir de eso. Y cree que en un estado depresivo puede llegar al punto de que Dios lo abandone o que Dios haga a un lado, cuando Dios siempre va a utilizar la adversidad para llevarnos al punto del cumplimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder cuando tú no atiendes al llamado? Ahí te va la primera cosa. Tú tienes el llamado, no lo puedes negar. Y nadie lo puede negar. ¿Ok? Ya lo tienes. La primera cosa es que Dios te va a hablar para que cumplas con tu llamado. Eso es lo primero que va a suceder. Dios le habló a Jonás y le dijo que ve a Nínive. La primera cosa que va a ocurrir en tu vida es que Dios te va a hablar para que tú cumplas con tu llamado. ¿Ok? Tienes una oportunidad, es la primera. Tú decides. Decides hacer caso a tus necesidades, decides alejarte de la presencia de Dios, decides hacerlo en tus fuerzas, decides cambiarlo por cosas materiales, por entretenimiento, decides cambiarlo por la belleza o por la banalidad de este mundo. Y como quiera, Dios va a hablarte una segunda vez. Pero la segunda vez que Dios te hable, Dios ya no lo va a hacer con su voz. Ahora lo va a hacer por medio de una tormenta. Así que Dios va a agitar un poco las aguas de tu vida para tratarte de hacer entender que necesitas llevar a cabo aquello para lo cual fuiste llamado. Y en esa tormenta tú vas a sentir que todo se va a perder, que parece que la barca se va a partir. Eso es lo que significan las tormentas en nuestra vida. Las tormentas a nuestra vida no vienen solo porque sí. Estar al punto del divorcio no viene solo porque sí. Llegar al punto de no entendernos como familia y querer que ya las cosas terminen y que cada quien agarre por su lado porque ya no nos aguantamos uno a otro, no viene solo porque sí. Es porque Dios está tratando de darte una advertencia, que cuando te habló por primera vez con su voz audible y tranquilamente te ha pedido que cumplas con tu llamado, no lo has querido hacer. Así que vendrá una tormenta. Y la tormenta va a azotarte. Me llama la atención que no era poca gente la que iba en el barco. La Biblia no declara cuánta gente era, pero si era una embarcación que transportaba todo ese tipo de cosas, había un montón de gente que tenían que cargar todo lo que ese barco transportaba. Aparte de toda la gente que viajaba en ese tipo de embarcaciones. Y Jonás toma la actitud de divo y dice: yo me largo a dormir solo. Y dice que se va a lo más bajo del barco y ahí se queda dormido, profundamente dormido. Entonces, si te das cuenta, la actitud de Jonás es que Jonás no quiere estar con nadie, no quiere estar con el resto de la gente. Eso no es algo normal. Jonás está en su primer viaje, quizás marítimo, pero Jonás no está emocionado. Jonás no está emocionado por viajar. Tú te subes a un crucero o te subes a algún autobús o algo y vas hacia un lugar que no conoces y vas emocionado, ¿no? Bueno, hay sus excepciones. Hay algunos que nada más se suben a un carro, ¿verdad? Se quedan dormidos. Principalmente los que van de copilotos, ¿no? Hay algunos copilotos que son re buenísimos. Nada más se suben al carro y empiezan a orar por toda la tripulación, ¿no? Entonces, imagínate, Jonás está bien dormido. Él no quiere saber nada de nadie, está apartado de la gente.
y parece ser muy despectivo la palabra que Dios permite que se use ahí en la escritura, y dice, se haya echado a dormir. ¿Cómo te echas a dormir? Pues que nada más te avientas. O sea, Jonás, por eso es que te digo que hay características que denotan que Jonás está en un estado de depresión. Porque si tú te vas a dormir, vas a un rinconcito y te acomodas y ahí tratas de no afectarle a nadie. No, Jonás se desparramó ahí. Aquí me duermo, me vale. Entonces, ver a una persona en esa condición son síntomas frecuentes de una depresión. Cuando alguien vive en depresión, una de las características es que solo quiere pasarla dormido. Solo quiere pasarla dormido. Ahora imagina a qué grado de sueño está Jonás, o a qué grado de cansancio, de depresión está Jonás, que dice que tiene que venir el capitán del barco y decirle, despiértate, dormilón. Imagínate Jonás, como cuando a ti te despiertan. ¿A quién le gusta que lo despierten? A nadie, ¿va? Su sueño es sagrado. Pero ¿quién se levanta con buena actitud cuando lo despiertan? Aunque lo despiertan. Es raro que alguien se levante así como que, mande, ¿qué pasó? Siempre te levantas así como que, ¿qué? ¿Para qué me despertaste? ¿No? Se despierta Jonás, así como que abre un ojo y, ¿qué hombre? ¿Qué quieres? ¿Qué traes? Pero no es nada más y nada menos que el capitán, y está enojado y se vuelve a escuchar, ¿sabes qué? Levántate rápido, invoca a tu Dios. ¿Qué no ves que nos estamos hundiendo? Algo nos está pasando. Necesitas levantarte de ahí, necesitas invocar a tu Dios. Por favor, levántate. Y te decía hace un momento, qué triste es que estés rodeado de toda la gente perversa y que tú, conociendo el llamado que Dios te ha hecho, alguien más tenga que decirte, agarra la onda y busca a tu Dios. ¿No les da vergüenza? A mí sí me daría vergüenza. Que en el peor momento de tu vida, alguien más que ni siquiera conoce a Dios, que ni siquiera busca a Dios, venga y te diga, oye, levántate, es tiempo de que clames a tu Dios. Ahora, ¿por qué lo levantan? Le dicen, levántate porque nos estamos hundiendo. ¿Te recuerda esto una historia de Jesús con sus discípulos? ¿Se acuerdan? Que dice que Jesús estaba también durmiendo en la barca. Mira la diferencia. Jesús está durmiendo en la barca porque él tiene paz. Jonás está durmiendo en la barca porque está deprimido. Pero Jesús no está temeroso. Jesús sabe lo que pasa en la barca. Jonás no sabe lo que pasa en la embarcación. Ahora, levantan a todos, despiertan a todo mundo. Quizás Jonás no era el único dormido, los despiertan y les dicen, no falta el que tiene una gran idea, ¿no? Y dice, oigan, ¿por qué no echamos suertes y para ver, pues, como creían en muchos dioses o creían en dioses diferentes, dijeron, para que los dioses decidan o para que Dios decida quién es el responsable de esto? Ahora no recuerdo el nombre de unas cosas que utilizaban para echar suertes en la historia. Viene le llamaban porotos. Eran unas cositas blancas y dentro de todas esas cosas blancas echaban una negra y las revolvían, las mezclaban en una bolsa oscura
y la mezclaban y todos tenían que sacar una, y al que le tocaba la oscura, ese era el culpable. Era la forma de echar suertes. Ahora imagínate, llevas una tripulación numerosa, la probabilidad de que te toque la bolita negra es muy nula. ¿Ok? Y entonces uno de ellos tiene la idea de vamos a echar suertes. Echan todas las bolitas y le dicen a todos, bueno, agarren una. Y ahí van pasando la bolsita, ¿no? Y de repente todos van agarrando y Jonás mete la manita y le busca, le rebusca y hasta que agarra la suya, ¿no? Y entonces de repente dice, a ver, todos muestren lo que tienen. Y abre la mano Jonás y entre 300 bolas blancas a Jonás le tocó la negra. ¿No? Es algo más o menos así, te lo voy a plantear de otra forma. Es algo más o menos así como cuando Dios ya provocó una tormenta en tu vida y no hiciste caso. Dios te está hablando por medio de alguien más que no le conoce y tampoco has hecho caso. Y Dios te da otra oportunidad más y Dios dice, ok, echemos suertes para ver quién es el responsable, ¿no? Y de repente tienes un hijo y resulta ser que a tu hijo le hacen análisis y 1 entre 1,000,000 tiene la enfermedad que le tocó a tu hijo. 1 en 1,000,000 nace con ese padecimiento y le tocó a tu hijo. O lo que es peor, te lo diagnosticaron a ti. Y la primera reacción es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y ahora si vas y le pides oración a los hermanos y les dices, bueno, ayúdenme. Y de repente un buen día se te ocurre como a Jonás, no vale la pena vivir. Si ya me tocó esto, lo mejor es morir. Ya, échenme al agua. Señor, quítame la vida. No vale la pena seguir adelante. Así quieres que te sirva. O sea, le comenzamos a reclamar a Dios lo que nunca hemos hecho en realidad. Y que creemos que al reclamarle Dios va a tener misericordia y nos va a quitar aquello. La realidad no es esa. Dios no funciona así. Dios no es alguien a quien tú puedas manipular con ese tipo de cosas. Dios no es alguien que no sepa matemáticas. Dios no es alguien que no sepa biología. Dios no es alguien, Él lo creó todo, absolutamente todo. Conoce cada parte de tu cuerpo, de tu interior. Tus pensamientos no están ocultos delante de Él. Es más, Él escudriña incluso hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Crees que podríamos manipular a Dios? Si no me das lo que te pido, me voy a quitar la vida y entonces ya no te voy a servir. Pues si desde ahorita ya no me sirves y tu vida ni siquiera te pertenece. Así que tú te vas a matar, pero como quiera tu espíritu va a volver a mí y un día vas a tener que ser juzgado. ¿Cuál es el problema? Como quiera nos vamos a volver a ver. Y como no hacemos caso, viene una situación más. Creemos que el suicidio es la salida. Entonces, antes de que Jonás pida morir, le hacen una pregunta. Decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. Y aquí hay algo importante que quiero que notes. Cuando tú no llevas a cabo tu llamado, tu vida afecta a los que están a tu derredor, sean familia o no. Te lo voy a plantear de manera diferente. ¿Ok? Y aquí, ojo para todos, mucho ojo para todos. Digamos que tú tienes un negocio de tacos. ¿Ok? Y tú contratas a alguien que venda los tacos en tu negocio. Pero ese alguien tiene un llamado de parte de Dios y no ha hecho caso a ese llamado.
Y empieza a irte mal en tu negocio de tacos. Y no te explicas por qué. ¿Ya me va entendiendo? Se lo voy a plantear desde otra perspectiva. Cuando Caín decide desobedecer a Dios y matar a Abel, Dios le pone una marca a Caín. ¿Por qué razón le pone una marca? Para que absolutamente nadie lo tocara. Entonces, si alguien se acercaba a Caín, esa persona se vería afectada. ¿Me explico? Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios o huimos del llamado de Dios, nosotros tenemos una marca en realidad en nuestra vida que nos diferencia de todos los demás, pero eso puede incluso afectar a los que están a nuestro derredor. O lo que es nuestro lenguaje coloquial. Tú eres el salado en el trabajo. Y te pueden contratar y puedes tener mucho trabajo y no te va a salir bien. Y puedes tener mucho conocimiento y puedes ser el mejor y puedes concursar por grandes proyectos y no te van a resultar. Y puedes entrar a una mejor empresa, a una mejor compañía y vas a seguir siendo igual. Porque en realidad se trata de tu compromiso y de tu llamado con Dios. De lo que Dios te ha pedido que lleves a cabo y no de lo que tú quieres hacer en realidad. De la forma en que Dios está esperando que tú respondas y no de la forma en que tú has respondido a lo largo de todo este tiempo, donde simplemente te has negado a cumplir el propósito de Dios. Y aunque no lo hayas negado con tu boca, porque Jonás en ningún momento se negó a ir delante de Dios, Jonás no dijo no. Pero su actitud y la forma en que hizo las cosas denotaban que él se estaba negando a cumplir con el propósito de Dios. Así que puede ser que tú delante de Dios estés diciendo, sí Señor, aquí estoy dispuesto a obedecerte. Pero puede estar sucediendo que todas tus actitudes estén marcando que tú estás desobedeciendo a Dios. ¿Estoy siendo claro? ¿O no? ¿O necesito ser más claridoso? El interrogatorio de los marineros es completamente lógico. Cuéntanos quién eres. Y dinos qué es lo que está pasando. Si dices que tu Dios lo hizo, le dicen los marineros, ¿cómo puedes pretender escapar en medio del mar? ¿Por qué le dicen eso? Porque cuando Jonás responde, Jonás dice lo siguiente: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es tonto lo que está diciendo. Porque si tú me estás diciendo a mí que tu Dios hizo el mar y la tierra, ¿qué te dice a ti que vas a poder escapar en medio del mar que Él hizo? ¿Ya me va entendiendo la perspectiva? O sea, ¿qué te dice a ti que tú vas a poder huir del llamado de Dios? ¿Qué te dice a ti que vas a huir del llamado de Dios? Que tú te puedes escapar de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué te hace pensar que simplemente puedes hacerte el desentendido? Contaba mi abuelito que una vez la muerte iba a venir por un tipo. Y dice que el tipo era un rockero, ¿verdad? Cabello largo, acá, machinzote bien largo. Y siempre vestía de chamarra de cuero y siempre negro y así. Y dice que un día la muerte le avisó y le dijo: esta semana vengo por ti. Y entonces el chavo se preocupó y dijo: ay caray, la muerte va a venir por mí, ¿cómo le voy a hacer? No, pues voy a cambiar.
para que no me reconozca. Y fue y se rapó, se quitó todo el cabello, se rapó. Se vistió diferente, se vistió formal, ¿verdad? Y dice que estaba en una fila, el formado, para ingresar a un lugar. Y de repente la muerte se apareció. Y la muerte empezó a buscar, pues ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está por el que vengo? Y empezó a verlos a todos. Dijo, no, no está. ¿Dónde está por el que vengo? No, pues no está. No, hoy no está. No, pues no está. Bueno, pues ni modo, aunque sea este pelón me llevo. Y se lo llevó. ¿Qué te hace pensar? ¿Sí entienden la fábula? ¿Qué te hace pensar que aquel que lo creó todo no se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo? ¿Qué le hizo pensar a Ananías y a Zafira que podían robarle a Dios? Yo les pregunto, ¿Ananías y Zafira sabían que Dios lo ve todo? ¿Sí o no que sí lo sabían? ¿Qué les hizo pensar que podían robarle a Dios? ¿Qué les hizo pensar eso? Su avaricia. Lo mismo que el sentimiento de Jonás es lo que le está haciendo pensar. Ese sentimiento de yo puedo hacer lo que yo quiera. Total, como quiera Dios me va a perdonar, o como quiera Dios me sigue amando, o como quiera Dios. Y Dios sabe que tenemos un trato, Él y yo. No, señores, así no funciona Dios. Dios no funciona de esa manera. A Dios no lo puedes posponer. A Dios no le puedes decir, bueno, aguanta, ya esta semana te voy a cumplir. No, señores, ¿quién les dijo que a Dios lo podemos posponer? Eso no es tener a Dios como prioridad. O sea, puedes suplir todas tus necesidades, puedes hacer todo lo que se trata de ti, y a Dios dejarlo en segundo término. Cuando tú haces eso, tú caes en idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar que no sea Dios es idolatría. En cualquier área de tu vida. Es posible decir, ¿cómo es posible que Jonás haya dicho, soy hebreo y temo a Dios? Cuando en realidad no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, la única forma de hacer la voluntad de Dios es cuando yo concuerdo con ella. Esa es la única forma de llevar a cabo la voluntad de Dios. Cuando mi pensamiento está siendo el pensamiento del reino. Toda esta semana hemos estado hablando del pensamiento del reino, ¿se han dado cuenta? Cuando mi pensamiento cambie. No me comprometo porque no le quiero quedar mal al Dios. El reino no piensa así. El reino dice, Dios es mi prioridad y por eso me comprometo. Porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí te das cuenta? El pensamiento del reino dice que yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios por sobre todas las cosas significa, como dice la Escritura, tener sus mandamientos y guardarlos, porque el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿bajo qué perspectiva creemos nosotros que estamos caminando? ¿Bajo qué cumplimiento creemos que estamos avanzando? ¿Bajo el nuestro? ¿Bajo nuestro propio concepto? ¿Bajo nuestra propia visión? ¿Bajo nuestros propios términos? Entonces la realidad es que solo estamos huyendo de Dios. Si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo nuestros propios términos y no bajo los términos del reino, lo único que estamos haciendo es subirnos a una embarcación diferente, que no es la que nos lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Versículo 11, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? En ese momento Jonás
la oportunidad, se le presenta la oportunidad de que ya entonces ya todo se consume, mejor que me cargue el payaso, ya me quiero morir. Sí, échenme al mar, dice Jonás, échenme al mar. Imagínate qué hubiese pasado si en ese momento Jonás hubiera doblado sus rodillas y hubiera pedido perdón a Dios y hubiera dicho: Señor, me arrepiento, a partir de ahorita voy a hacer tu voluntad. ¿Qué crees que hubiera pasado? Igualmente el mar se habría calmado. Jonás habría regresado y hubiera llevado a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Pero él decide estar empeñado en hacer lo que él quiere hacer. Aquí les va, para los que están huyendo de la voluntad de Dios, aunque digan que la están buscando, pero lo que están haciendo es contrario. Aquí les va un panorama. Acuérdense, Dios te habla, no haces caso. No dices no, pero tampoco dices sí. ¿Ok? Simplemente no haces caso. Viene una tormenta, tampoco haces caso, prefieres quedarte dormido. Quedarse dormido quiere decir estar en una condición de letargo espiritual, es decir, estás en una reunión de cuerpo presente, o como decimos comúnmente, estoy pero no me encuentro. ¿Ok? Estás en una reunión de cuerpo presente. Comúnmente todo mundo cree que estás siguiendo a Dios, pero en realidad en tu interior ni siquiera estás llevando a cabo la voluntad de Dios. Solo es una cuestión mental. ¿Ok? Segunda cosa que va a pasar. Tercera cosa que va a pasar es que la tormenta, Dios te va a hablar a través de alguien más que ni siquiera le conoce, para que despiertes a su voluntad y a su propósito. Esa es otra oportunidad que Dios te está dando. Dios te dice por medio de alguien más. Identifícate, si tú ya pasaste por todas estas etapas, cuidado, porque lo que sigue ya es más peligroso. Ahí va. Vas a llegar al punto que tus problemas te van a absorber a tal grado que vas a pensar que la única salida es que todo termine. Que termine tu matrimonio, que termine tu negocio, que termine tus relaciones, que termine tu familia, que las cosas terminen como tengan que terminar. A ese punto vas a llegar. ¿Ok? Y aguas, porque llegar a ese punto no va a ser sencillo. Tú no lo vas a querer llevar a cabo, vas a querer que alguien más lo haga. Así que tú vas a ser el tipo de persona que le va a decir: pues ándale, tú haz lo que tú quieras para que termine contigo. ¿Me explico? A ese punto vas a llegar. Y le vas a querer decir a Dios: la responsabilidad es tuya, y le vas a decir a Dios: pues ya, quítamelo todo, si me lo quieres quitar, quítamelo. No, es responsabilidad de Dios. Para que lo vaya entendiendo desde ahorita. ¿Ok? No funciona así. Entonces, cuando llegues a ese punto, tú vas a creer que la salida fácil es que todo termine, en lugar de arrepentirte y cumplir con lo que Dios te ha dicho y con lo que Dios te ha pedido. Jonás no quiere arrepentirse. Él está en un punto en el que prefiere morir antes de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios significa humillarse a sí mismo y probablemente hasta quedar avergonzado. Y lo que Jonás no quería es que todos lo vieran de rodillas pidiéndole perdón a Dios y arrepentido de no haber hecho su voluntad. Pero cuando estás en ese nivel ya no tienes opción. ¿Por qué? Porque tú decidiste, como dice el libro de Proverbios, cavar hoyo y caíste en él. Así dice Proverbios. El que cava hoyo, cae en él. Así que entre más sea tu necedad, más profundo es el hoyo que estás cavando y más profundo estás quedando. Él está hundido. Qué deplorable es cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto. A lo largo de mi vida yo he conocido mucha gente que su compromiso con Dios parecía que jamás se iba a romper, que era irrevocable. Pero algo pasó en el camino, se desviaron, fueron en pos de riquezas, fueron en pos de su prosperidad, fueron en pos de su comodidad y se perdieron.
cavaron hoyo y cayeron en él. Y gente que tenía un compromiso fuerte delante de Dios, que parecía que nunca iban a fallarle a Dios. Todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 7:18 lo reconoce y dice: yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, los marineros apresuran a Jonás y le dicen: hey, ya dinos qué está pasando, cuéntanos qué está pasando. Y lo apresuran porque dice que el mar se embravecía cada vez más. Así que el mar no se está calmando, el mar se está embraveciendo y las cosas se están tornando peor. En tu vida así va a ser. Las cosas se van a ir tornando cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces es claro que Jonás tiene que tomar una decisión y solamente tiene dos opciones: arrepentirse, pedir perdón o simplemente morir. Y Jonás decide: ¿saben qué? Tírenme al mar. Es la forma en que se va a calmar esto. Y Jonás prefiere morir antes que arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué Jonás no se tira a él mismo? Porque no tiene la suficiente voluntad para hacerlo. Él está pidiendo que le ayuden a acabar con su vida. Y esto la Biblia lo califica como suicidio. Jonás cree que si lo echan al agua en pocos minutos estará muerto y se van a terminar sus problemas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Jonás está pensando que en pocos minutos va a morir? Alguna vez, no sé si a ustedes les haya tocado pescar en el mar, pero el mar es muy fría, el agua, en lo profundo, en la parte profunda. El agua es helada, muy helada. Así que Jonás sabe que en unos pocos minutos la hipotermia, algún monstruo marino o alguna cosa va a suceder y va a morir. No va a tardar, va a ser rápido. Pero Jonás, aunque ignora lo que va a suceder, lo que ocurre es lo siguiente, versículo 14. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Imagínate. Aparte de que Jonás está bien mal, que se va a suicidar, todavía en medio de eso, Dios decide tocar el corazón de unos marineros que en la cara de Jonás están pidiendo perdón y misericordia, que ni el mismo Jonás está haciendo. Así que lo siguiente que va a ocurrir es que Dios va a salvar a otros a tu derredor para mostrarte que Él, contigo, sin ti, sigue haciendo su obra. Que nadie es indispensable. ¿Cómo es posible que Jonás crea que su Dios no lo va a perdonar? ¿Cómo es posible que está sumergido y que aunque tiene la posibilidad de arrepentirse, Jonás prefiere la muerte antes que hacer la voluntad de Dios? Jonás piensa que se va a sumergir bien rápido en las aguas frías y profundas del mar y que va a perder el conocimiento y que ahí se va a acabar todo. Jonás va a ganar porque así lo piensa él, pero no sabe todo lo que Dios ya tiene pensado. Versículo 15. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Imagínate, lanzan a Jonás, inmediatamente que Jonás toca el agua, el mar se calmó. Es increíble. Ahí te va la respuesta. Lo siguiente que va a pasar en tu vida: van a terminar corriéndote de donde estás, porque tú eres el salado. Lo digo en el buen sentido, en el sentido de lo que está pasando con Jonás.
Lo quieras o no, cuando tú no cumples la voluntad de Dios, Dios va a comenzar a cerrar puertas. Y va a empezar una por una, una por una. Dios te va a mostrar que tus proyectos y que tus negocios no pueden prosperar si Él no está. Así que Dios va a empezar a cerrar las puertas delicadamente. Y va a llegar a un punto en el que cuando cierre la puerta en la que tú estabas afectando a otros, las cosas para esas personas se van a componer, no así para ti. En otras palabras, tú vas a ver prosperar a los que te corrieron, en lugar de que tú pienses que ellos se van a ir abajo porque ya no te tienen. Tú los vas a ver prosperar. Los marineros que habían arrojado a Jonás en el mar vieron que la tormenta cesó repentinamente. Y dice la Biblia, Jonás 1:16 dice lo siguiente: temieron grandemente al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. ¿Cuánta gente está pensando en ser prosperada y bendecida? Y han buscado una y otra forma y han dado y han aportado y han hecho esto. Pero si no estás en la línea de la voluntad de Dios, simplemente tú vas a ver prosperar a otros. Y otros van a hacer los votos que a ti te correspondía hacer. ¿Saben qué es hacer un voto? Con Dios, ya se los dije la clase pasada, con Dios no se hacen pactos. El que hace pacto es Él con nosotros. Pero nosotros hacia Dios solamente hacemos votos. Es decir, nos comprometemos con Él. Pero la Biblia dice que cuando a Dios hacemos promesas no tardemos en cumplirlas, porque Él no se agrada de los insensatos, de aquellos que no cumplen. Entonces, lo que Dios está diciéndonos a través de la historia de Jonás es que la gente a nuestro derredor va a tener el cumplimiento de los votos que nosotros no quisimos hacer y de los cuales no quisimos participar. Es decir, la puerta que se cerró para ti se abrirá para alguien más. La puerta que se cierra para ti se abre para alguien más. Si el plan de Jonás se hubiera cumplido, Jonás solo tendría un capítulo. El libro del profeta Jonás solo tendría un capítulo. Y ahí hubiera terminado la historia. Pero imagínate, cae Jonás al agua, se calma la tempestad, los marineros tienen temor de Dios, se arrepienten, ofrecen sacrificio al Señor porque tal vez ni siquiera le conocían, pero al momento ofrecen sacrificio al Señor y hacen votos. Es decir, ellos se comprometen a entrar a la voluntad de Dios. Eso está bien loco. Y por último, Jonás cae al agua, quizás le zumban los oídos, le cuesta mantener el equilibrio, está muy oscuro donde él está. Viene un gran pez, el Señor dice, versículo 17, pero el Señor dispuso un gran pez que tragase a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esta es la última oportunidad que tiene Jonás. No va a haber otra después de esta. Dios le muestra a Jonás, al estar en ese lugar, que la única forma de cambiar es morir a ti mismo, es deshacerse de ti. Que el peor enemigo del hombre no es Satanás, son tus pensamientos, son tus ideas, es tu perspectiva, son tus sentimientos, es lo que tú no quieres cambiar, es lo que tú no le has dejado a Dios tocar, son tus intereses, es tu avaricia, son las cosas que dejas salir de tu corazón y que no quieres alinear al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando Jesús
va a ir a la tumba cuando Jesús va a ver la muerte. Dice la Escritura, porque así como Jonás estuvo 3 días, Mateo 12:40, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Imagínate la comparación que Jesús hace con el suceso de Jonás. No es que Jesús esté comparando su persona con la de Jonás, es que Jesús está diciendo que la única forma es morir a nosotros mismos. Jesús muere, es el único que no ve corrupción y resucita en un cuerpo incorruptible para que nosotros pudiésemos tener esa misma gloria. ¿Qué nos hace pensar que ese Dios no nos puede encontrar donde quiera que estemos? ¿Qué nos hace pensar que ese Dios que creó todas las cosas y las oportunidades para nosotros no pueda cerrarnos las puertas hasta que cumplamos su voluntad? Termino con esto. No esperes a que Dios te tenga que meter en la oscuridad de un gran pez y tengas que pasarla mal 3 días y 3 noches, en un sentido figurado. Porque quizás no solo sean 3 días y 3 noches. Quizás tengas que pasar algunos años en medio de una prueba o de una dificultad hasta que entiendas que tienes que morir a ti. Tienes que morir a ti. Hay muchos hechos insólitos en el relato de Jonás. Parece que la tormenta está dirigida por un control remoto. Hay un suceso extraordinario, un barco a punto de romperse. Echan suertes y todo cae sobre Jonás. El mar se calma de inmediato cuando Jonás toca el agua. Jonás está sumergido y Dios envía un gran pez. Las probabilidades de que Jonás muriera en 99.99%. ¿Y el 1%? Con el 1% Dios decide hacer lo que Él quería. Con solo el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que ahorita te esté yendo muy bien. Tienes el 99.99% de éxito. Parece ser que nada va a derribar lo que tienes, lo que has construido, lo que has edificado. Pero Dios, solo con el 1%, le mostró a Jonás que Él es el dueño de todas las cosas. Y que cuando se trata de cumplir nuestro llamado, Él está dispuesto a todo. Totalmente a todo. Quiero que